Hola, hola, hola. Bueno, estamos empezando, dando comienzo a este viernes, a este segundo día de estos en vivo. Estamos esperando que la gente se vaya conectando y mientras la gente se va conectando, vamos a seguir escuchando una canción, ¿sí? Así vamos dando tiempo a que la gente lo vea y se conecte. Ya hay algunos que ya se están conectando, eso es lindo. Así que vamos a escuchar una canción eh, mientras esperamos que se conecten los demás. ¿Les parece? No, no se vayan, esperen un poquito ahí. Fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación. Y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para ser a ti. Te doy gracias, gracias por esta cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba, tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Yo no gracia, nadie me tu amor me has hecho renacer para gloria reflejar tu justicia y santidad. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para ser a ti. Y por tu obra justo soy, ya el reino se marchó y ahora estoy.
no hay cristianos. Vamos también. Qué lindo es poder disfrutar y comprender que es esa gracia la que Dios nos salva, quien Dios nos ama y es por medio de Él realmente. Así que estamos agradecidos de esa infinita gracia, de esa misericordia eterna con la que Él nos ama, con la que Él nos acompaña, nos fortalece y nos da sentido de vida, nos da sentido y motivo para seguir. Hoy, así como tuvimos el día de ayer a Silvana, ¿sí? Compartiendo un tiempo juntos, hoy vamos a estar acompañados por Carlos Levaji, está junto con su esposa Mabel, Dani, su hijo, y Mariano, sus dos hijos, son parte de Iglesia Nuevo Comienzo de hace muchos años, sirviendo y acompañándome realmente de un tiempo hermoso, poder disfrutar de su compañía, poder disfrutar de su cariño, de su amor, siendo parte del cuerpo pastoral también. Carlos es parte del cuerpo pastoral y realmente me pone muy contento tener la compañía de Carlos. Así que, hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Franco? Bien. Qué lindo que después de tantos intentos, al fin pudimos acomodarnos. Esperemos que salga bien. Sí, va a salir bien. El tiempo de charla que vamos a tener hoy con Carlos, como ustedes pueden ver ahí abajo en el zócalo de la transmisión, dice tiempo para disfrutar la misericordia de Dios. Y creo que es un tiempo muy importante dentro del segmento, dentro de la serie que estamos compartiendo estos días, tiempo de esperanza, el comprender y entender que la misericordia de Dios es parte fundamental de lo que es Semana Santa, es parte fundamental de comprender y entender quién es Jesús, quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él es en nosotros. Y antes de comenzar a charlar con Carlos acerca de este punto importante, el tiempo para disfrutar la misericordia de Dios, Carlos va a compartir una introducción de lo que, de parte del relato bíblico y parte de la historia, de la parte histórica de la pasión, donde va a introducirnos para poder comprender un poco más. Así que, Carlos, somos todo oídos. Bueno, ayer nos dejó Silvana allí en el huerto, ¿no es cierto? En la situación, Jesús orando al Padre y teniendo mucho miedo, estaba muy afectado porque él ya sabía lo que se le venía, y como Jesús era Dios pero era humano,
no es muy agradable pensar en morir a los 33 años, ¿no es cierto? Así que vamos a tratar de ver el lugar, el contexto histórico en que se desarrolló todo este drama, y cada uno de los personajes, no todos, bueno, los principales, para tratar de comprender cómo Dios actuó para poder llevar a cabo lo que le había encomendado a su hijo. Bueno, vamos a hablar primero del lugar. Habíamos escuchado ayer que estaban en un huerto y después de haber cenado con los discípulos se fueron todos con Jesús al huerto de Getsemaní, que está ubicado en un monte cercano que se llama todavía el Monte de los Olivos, porque precisamente en ese lugar había plantaciones de olivos, que en aquel tiempo era una cosa muy importante. Y precisamente el jardín, el lugar ese donde ellos estaban, se llamaba Getsemaní, que significa prensa de las aceitunas. Bueno, ese huerto no era de Jesús ni de ninguno de los discípulos, porque los discípulos no eran de Jerusalén, eran de Galilea, y menos de Jesús, que él no tenía nada. Pero se lo prestaban a Jesús. Él acostumbraba, cada vez que pasaba por Jerusalén, con sus discípulos, acostumbraba a pasar las noches ahí. Y se lo prestaba a alguien conocido de él, que no se sabe quién es, pero se supone que era alguna familia de buena posición, porque era como hoy diríamos una casa quinta, lo que hoy vendríamos a ser una casa quinta, donde iban a descansar. Y como en la actualidad también casas quintas no tiene la gente humilde, tiene la gente que tiene cierto poder económico, pero que a su vez debía de pertenecer a la iglesia, a la religión judía, porque viviría en Jerusalén. Y en Jerusalén no se podían tener huertos, plantaciones, porque era una ciudad que estaba construida en la cima de una montaña y no había lugar para esas cosas. Así que la gente que disponía de dinero, tenía así sus casas quintas, digamos. Y se supone también que podía ser que este hombre, este propietario, sería un seguidor en secreto de Jesús, porque Jesús tuvo varios seguidores en secreto que pertenecían al Sanedrín, al concilio de los judíos, que claro, por miedo no lo decían públicamente. Uno de ellos era Nicodemo. Recordarán en Juan 3:1 que visitó a Jesús de noche. Bueno, habiendo terminado de orar Jesús cuando se reencontró con sus discípulos, aparecieron una cantidad de gentes que pertenecían a la policía del templo, o sea, eran siervos del sumo sacerdote. Y con ellos venía, trayéndolos, guiándolos hasta ahí, Judas, aquel que lo traicionó, el que se retiró antes de la cena, porque él conocía el lugar y conocía que Jesús y sus discípulos se reunían ahí, porque él también había estado en otras oportunidades. Se acercó a Jesús y, según las costumbres que había en esa época, poniéndole ambas manos en los hombros a Jesús, le dio un beso como señal para los siervos del sumo sacerdote de que esa era la persona a la que tenían que arrestar. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso vas a traicionarme? Bueno, y seguidamente la gente desarmada que venía lo arrestó a Jesús, y Pedro, que era un hombre de carácter impulsivo, lo que diríamos un temperamento sanguíneo,
sacó, la palabra dice que desenvainó una espada. Yo no sé si tendría espada, pero seguramente algún cuchillo grande tendría, porque los discípulos no creo que anduvieran armados con espada como los soldados. Así que sacó una espada, dice, y dio al siervo del sumo sacerdote en una oreja. Y Jesús le reprochó a Pedro, le dijo, pero es que no he de beber yo de mi copa, diciéndole que, bueno, que no tenía por qué evitar, porque eso ya estaba dispuesto así por el Padre, y eso era el ministerio de Jesús, ¿no es cierto? Bueno, y aquí tenemos a Judas, que fue un discípulo de Jesús y que manejaba era el tesorero, digamos, de los discípulos, y sin embargo lo traicionó, fue tentado por el diablo, ¿no es cierto? Porque eso es una actividad diabólica, haber sido tentado por 30 monedas de plata. También vemos a Pedro, que a pesar de que se encontró con que los que venían eran personas armadas para aquel tiempo, ¿no es cierto?, con espadas, con palos, lo que sea, pero él solo se enfrentó a toda esa gente. Realmente, si no hubiera intervenido Jesús, le podían haberlo matado, pero tampoco hubiera sido ninguna solución una lucha, una pelea, porque estaban en total defensión, porque era solo un hombre armado. O sea, que podemos destacar de Pedro su valentía, su reacción y su amor a Jesús, porque no queriendo impedir el arresto. Bueno, una vez que fue arrestado, Jesús, bueno, estos detalles que no tenemos que olvidarnos. Cuando llegó esta gente a donde estaba Jesús con los discípulos, el primero que salió a recibirlo fue Jesús, y le dijo, ¿a quién buscáis? Y le contestaron, buscamos a Jesús, el Nazareno. Y le dijo, yo soy. Y inmediatamente todos retrocedieron y se cayeron en tierra, se cayeron al suelo, ¿no? Y volvió a preguntar a Jesús, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno, respondió, soy yo. Bueno, suponemos que este incidente, que lo cuenta Juan, se debe precisamente a que Jesús, cuando él hablaba, cuando él enseñaba, tenía una autoridad tal que todos se sentían como que debían obedecer lo que él decía, y esta gente, al sentir la respuesta así tan cortante, soy yo, como que se asustaron, cayeron en tierra, ¿no es cierto? Bueno, es una cosa que cuenta solamente Juan, que no queremos tomarlo como oral porque Juan estaba ahí con ellos. Luego que lo que podemos destacar acá en este incidente es la voluntad de Jesús de entregarse, porque él sabía que iba a perder la vida, de hacerlo por amor a nosotros. Y también no debemos olvidar que cuando se lo llevaron a Jesús, él antes dijo, dejen ir a fuera, que no tuvieran problemas, se fueron. Y esto demuestra también el amor que Jesús le tenía a sus discípulos. Ahora, también hay que pensar que siendo de noche y estando en una zona de montaña, Jesús podía haberse escapado, podía haber orado al Padre para que lo salvara de esa situación, pero él aceptó voluntariamente ir arrestado
en cumplimiento de su mandato divino, ¿no? Pues, después de que fue arrestado, lo ataron y se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. En ese momento el sumo sacerdote era Caifás. Y antes de llegar a Caifás, lo recibió, digamos, el suelo que se llamaba Anás. Anás era un personaje que fue en varias oportunidades sumo sacerdote, y no solamente él, sino su yerno y dos de sus hijos también fueron sumos sacerdotes. O sea que es un personaje de esos que manejan las cosas un poco de atrás, ¿no es cierto? Y él sacaba y ponía como a él le convenía. Y él era uno de los principales enemigos que tenía Jesús, uno de los que más interesado estaba en que lo de detener a Jesús y buscar de matarlo. Porque no solamente Jesús estaba contradiciendo todas las tradiciones que tenían los judíos de la ley, todas las costumbres, todas las cosas que hacían para honrar a Dios, pero que en realidad ellos habían perdido el rumbo, podríamos decirlo, ¿cierto? Porque todas esas leyes que tenían interminables no eran agradables a Dios. Pero bueno, era lo que pasaba en aquellos tiempos. Y entonces Anás Anás pertenecía a los saduceos. Los saduceos eran una clase de los religiosos que estaban encargados del templo y que por lo tanto se relacionaban con los romanos. Y ellos, con tal de no perder sus posiciones, siempre terminaban arreglando las cosas con los romanos como ellos querían. Inclusive Caifás llegó a decir a Pilato que ellos, al único rey que reconocían era al de Roma, al César, cuando ellos, los judíos, jamás podían decir eso, porque para ellos el único rey y Dios era Dios, el único rey era Dios. Pasado ese momento, cuando Jesús fue llevado a la casa de Caifás, fue acompañado de cerca por Pedro y otro discípulo, que no se lo nombra, eso lo relata Juan, no se nombra porque se supone que era el mismo Juan el que lo acompañaba. Y este otro discípulo ingresó en la casa del sumo sacerdote y al rato salió con la portera y hizo ingresar a Pedro, porque a Pedro no dejaba entrar porque no era conocido ahí. Ellos eran de Galilea, no eran de Jerusalén. Y entonces hizo entrar a Juan. Se supone que Juan era hijo de padres pescadores y que tenían una empresa allá en Galilea que trabajaba con la pesca. Era lo que podíamos decir un empresario importante de la pesca. Y era proveedor de la casa del sumo sacerdote. Supuestamente entonces Juan habrá ido algunas veces o muchas por cuestiones de comercio, y era conocido por eso de la portera, y fue por eso que consiguió hacer entrar a Pedro, porque Juan también era galileo y estaba con Jesús, así que podía haber sido apresado. Y bueno, estando ya Pedro adentro, la portera fue y lo acusó y le dijo que él era uno de ellos. Y Pedro lo negó. Yo no lo conozco a Jesús. Y seguidamente volvió y otra vez lo negó a Jesús. Y como a la hora, volvió otra persona de los que estaban allí y le dijo, seguramente que tú eras uno de ellos,
yo ni lo conozco a Jesús, dijo. Y seguidamente cantó el gallo. Algunas versiones, por ejemplo, Marcos dice que el gallo cantó 2 veces, Juan lo pone como que cantó solamente la tercera vez que lo negó. Pero bueno, es un detalle que no tiene importancia. Lo único que podríamos decir es la aplicación de esto del canto del gallo, porque Jerusalén era una ciudad santa y no tenía lugares como para tener animales, ni gallinas, ni nada. Aparte de que estaba prohibido por la ley, porque según la ley, los animales con sus excrementos harían impura la ciudad. Así que no puede, es muy difícil que haya sido un gallo el que cantó, pero sí hay una explicación. Los romanos se cambiaban la guardia alrededor de las 3 de la mañana, y que es la hora que se calcula que ocurrió todo este incidente, y le anunciaban el cambio de guardia con un toque de trompeta que se llamaba justamente el canto del gallo. Y todo el mundo lo conocía, el canto del gallo, como el canto del gallo. Así que se supone que en realidad lo que fue que la gente escuchó, los que escuchaban, o los que escuchó Pedro, fue el canto del gallo, la trompeta de los romanos que anunciaban el cambio de guardia. Bueno, acá en este incidente del patio y la negación de Pedro, también Pedro cometió, podríamos decir, un error o actuó mal en negar a Jesús tan enfáticamente, siendo que él había dicho que hasta daría la vida por él. Pero claro, imaginémonos la situación, podríamos decir rodeado de enemigos, seguramente que hubiera dado la muerte también. Pero de todas maneras, el plan de Dios no era el plan de Dios era que el que tenía que morir era Cristo y no Pedro. Y bueno, por eso que tampoco podemos tomar a Pedro como un traidor o como alguien que fracasó. Sí, fracasó, pero bueno, él siguió hasta lo que pudo a Jesús. No quiso dejarlo solo. Y como ya eso le había sido anticipado a Pedro por Jesús, y seguramente Pedro no había entendido nada de lo que le dijo Jesús, que él lo iba a negar 3 veces después que cante el gallo. Cuando la tercera vez Jesús miró a Pedro y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, y dice la palabra que lloró amargamente. Bueno, esto sería el contexto histórico. Bueno, lo único que nos quedaría como para un detalle, el por qué el énfasis que tenía Nas puede terminar por ajusticiar a Jesús, es que Anás era el dueño de los puestos que Jesús volcó. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús fue al atrio de los gentiles y volcó los puestos de los cambistas, y echó a todos los que vendían las aves y los animales para las ofrendas. Esos puestos eran de él, pero le daría una buena renta. Así que él, como quien dice, le arruinó el negocio. Hasta ahí llegamos. Ahora viene la parte del juicio, que le dejamos a Fran. Hay una cosa que vos comentaste, Carlos, es ver en todo esto, ver también el corazón de Pedro, porque con Jesús estaban 11 de sus 12 discípulos, porque Judas, una vez que
que lo entregó, se escapó se fue de ahí, seguramente por miedo a ser linchado por los discípulos, pero habían quedado 11 discípulos con Jesús. Y el único visible, el único que se animó a seguir y acompañar a Jesús, con el peligro de que lo descubran, como que al final pasó, fue Pedro. Aquel que le dijo, yo nunca te voy a negar, ¿no? Y dijo, te voy a seguir a donde vos vayas. Realmente fue el que lo siguió. El amor de Pedro, el corazón de Pedro por Jesús, realmente es muy importante, porque siempre se cae encima de Pedro. Pedro lo negó, qué mal que Pedro lo negó, pero fue el único que se atrevió en semejante momento seguirlo a Jesús y constatar él mismo hasta último momento qué es lo que iba a pasar con Jesús. Y es muy interesante eso que vos compartiste, de la valentía de Pedro, a pesar de todo esto, de haberlo acompañado. Así es. Bueno, Sí, Pedro era un ser humano como cualquiera de nosotros, que también a veces tenemos fallos y queremos hacer las cosas por nuestra cuenta y después tenemos que volver para atrás, pedir perdón y bueno, era un ser humano. Pero ahí está el punto de la misericordia, ¿no? Del punto de hoy. Misericordia por parte de uno hacia otra persona es pasar por encima de lo que el otro hace sobre uno. Tener misericordia de alguien es no ver la situación en sí, sino ver más allá de la situación. Ver la persona, ver la necesidad, ver el momento, ver el contexto, realmente lo puede hacer alguien que quien puede tener misericordia real es aquel que tiene un encuentro cercano con Dios. Jesús mismo pasó, antes de ser negado, Jesús mismo pasó un tiempo en la presencia de Dios en Getsemaní, orando y llorando, como hablábamos ayer con Silvana, pero en ese momento Jesús obedeció a Dios y la misericordia de Jesús sobre la vida de Pedro es realmente valiosa. Y creo que es un punto muy importante a tener en cuenta. Antes de ir en eso, no me quiero adelantar a unos puntos que vamos a estar conversando ahora, que nos va a llevar no 5 o 10 minutos más, no creo que más que esto, pero sí es importante conversar. Es lo siguiente: cuando Jesús fue llevado al concilio, hubo 2 acontecimientos muy importantes que si uno lo deja pasar, si uno no presta atención a eso, pierde algo muy lindo, que son la cantidad de versículos bíblicos que encontramos en el Antiguo Testamento, profecías mesiánicas. Hay un montón de profecías mesiánicas, un montón de profecías que hablan del tiempo de Jesús, lo que Jesús iba a hacer, o de los momentos de Jesús. Pero en este pasaje puntual de Jesús frente al concilio, hay un relato que presenta 2 pasajes que reafirman la profecía del Mesías. Uno, si buscamos ahí en Marcos, capítulo 14, que es el que estamos viendo ahora, fíjense lo que dice Marcos 14, versículos 60 y 61. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué tienes que testificar contra ti? Pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y este pasaje que habla del silencio que Jesús hizo, proféticamente ya se había hablado acerca de esto, y lo vamos a encontrar en Isaías, ¿sí?
Póngale una hojita o algo a Marcos, porque ahora vamos a volver. Pero vayamos a Isaías. Isaías 53, versículos 6 y 7, nos muestra justamente este pasaje o esta profecía mesiánica acerca de lo que Jesús iba a acontecer. Isaías 53, 6 y 7 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya el profeta Isaías estaba hablando de Jesús, estaba hablando del Mesías. Y dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es muy interesante este pasaje porque nos habla con claridad de lo que Jesús hizo, el por qué Jesús cayó. No es que Jesús no abrió su boca porque no tiene nada que decir. No es que Jesús no le dijo nada, porque Jesús tenía muchísimo para decir. Un tenía la autoridad y el poder para decir, basta, acá se termina todo, pero no lo hizo. Y él había un porqué, porque los profetas hablaban del Mesías y decía justamente esto, que él, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. El otro pasaje que vemos acerca de estos pasajes, profecías mesiánicas, es cuando leemos los versículos 61 y 62 de Marcos 14. Por eso le dije que pongan una hojita porque vamos a volver a Marcos. Dice otra vez, pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo las nubes del cielo. Este versículo especialmente lo vemos en Daniel capítulo 7, 13 y 14, donde habla con claridad. Daniel es el pasaje, es el libro que más habla acerca del Mesías y de los últimos tiempos. Y fíjense lo que dice Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como el hijo de un hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Acá Jesús otra vez estaba dando un porqué, hizo silencio y dando un porqué respondió. Él sabía que el concilio, los sabios, los importantes, iban a entender y comprender. Y fue lo que más les molestó a ellos. Ellos buscaban un motivo para enjuiciarlo, buscaban un motivo para encerrarlo y para declararle para declarar la muerte. Jesús, que iba a ser sentenciado, ellos buscaban una excusa para enjuiciarlo y poder sentenciarlo a muerte. Pero es interesante que Jesús, siendo Dios, decidió callar por misericordia. ¿Por quién? Por vos y por mí, por cada uno en la tierra. Él necesitaba morir por salvación de nuestros pecados, y esto lo hizo por misericordia. Es interesante, Carlos, ver este punto, ¿no? Porque cualquiera que está en un momento de juicio
va a querer decir lo que sea para salvarse. Va a querer decir, no, protesto, no es así. ¿No es así, Carlos? Así es. Y no solamente que Jesús negó defenderse, no se quiso defender, sino que tenía la misma ley lo protegía, la ley de los judíos. Por ejemplo, una de las leyes de los judíos decía que cuando un reo era condenado a muerte, no debía ser ejecutado de inmediato como hicieron con Jesús, sino que todos los jueces, todos los miembros del concilio, debían ir a sus casas a dormir una noche, y recién al otro día tenían que dar el veredicto. Y bueno, ellos no hicieron nada de eso, directamente al otro día los llevaron frente a Pilatos, que bueno, fue otro personaje también con sus cosas, y bueno, y en el mismo día fue crucificado. O sea, eso es muy interesante, eso es un punto muy interesante lo que decís. Y bueno, y Pilato, después que los judíos lo condenaron, que fue llevado a Pilatos, Pilatos no quería matarlo, no quería comprometerse, porque algo había oído de Jesús, y sabiendo que, como decían, que venía de Dios, no quería comprometerse, porque no sabía lo que podía pasar. Pero la insistencia total de los judíos, que por conformarlos a los judíos y conformar a la gente, dijo, bueno, crucifíquenlo. Pero porque había otro problema con Palestina y con los judíos y con los romanos. Palestina, o sea, Israel, era una nación bastante rebelde para los romanos. Los romanos tenían destacado bastantes tropas, porque cada 2 por 3 aparecían rebeliones, aparecían algunos que se nombraban mesías y levantaban a la gente. Y especialmente en la época, en el momento de las Pascuas, Jerusalén estaba abarrotada de gente, porque los judíos, que estaban desparramados por todo el mundo, siempre tenían como algo, como una ambición de ir a pasar una Pascua a Jerusalén. Así que Jerusalén estaba abarrotada de gente, y cualquier estallido, motín que pudiera ocurrir hubiera sido un desastre. Y inclusive para esa época, para las Pascuas, los romanos reforzaban las guardias, ¿no? O sea, reforzaban la cantidad de soldados que tenían dispuestos ahí. Totalmente. Y en medio de todo eso aparece Pedro, ¿no? Aparece Pedro en medio de esa situación donde ya lo están enjuiciando. Aparece Pedro, y Pedro haciendo algo, como hablamos recién, a pesar de todo, yendo a buscar, acompañar a Jesús, y actuando de una manera que yo creo que es comprensible, ¿no? Yo no creo que hay que ir encima de Pedro y caer encima de él. Yo creo que es comprensible lo que él hizo por miedo, por no saber qué responder. Y Pedro respondió como Jesús le dijo que iba a pasar, ¿no? Porque Pedro no hizo nada que Jesús no le haya dicho antes. Si nos fijamos, seguimos con Marcos, en los versículos 29 al 31, dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Pero él, con mayor insistencia, decía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Hacía un par de horas, algunas horas atrás,
Pedro le dijo, yo nunca te voy a negar. Y los demás discípulos también dijeron lo mismo, nunca te vamos a negar. Pero al momento de arresto, todos se fueron, menos Pedro. Pero Pedro en ese momento, aunque estaba asustado, con miedo, lo negó. Pero lo negó cumpliendo la palabra, cumpliendo lo que Jesús mismo le había dicho. Y lo que me gusta de ver acá, en esta imagen, Carlos, de Pedro, es vernos a nosotros mismos. Me imagino que vos también, Carlos, te pones en la piel de Pedro, igual que yo, igual que cualquiera de los que nos está viendo. ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, Señor, yo te voy a seguir, te voy a obedecer, me voy a levantar todos los días a leer la Biblia, voy a hablar todo el tiempo, voy a ayudar a la gente, voy a venir a la iglesia todo el tiempo, voy a ofrendar, a diezmar, voy a hacer todo lo que se tiene que hacer un buen cristiano? Me imagino que si yo pregunto quién alguna vez dijo eso, todos levantarían la mano, o al menos la mayoría levantaríamos la mano, dos manos, el pie, siempre lo hemos dicho. Pero ¿qué sucede? Pasa algo e inmediatamente le damos la cara a Dios y hacemos nuestras cosas. Pasa una situación difícil y ya nos olvidamos de Él. Pero a pesar de que le fallamos, de que nos descarriamos, de que decidimos no estar con Él, de que le decimos, ¿sabes qué, Señor? No te necesito más. A pesar de todo eso, Dios nos sigue amando y nos da 1, 2, 3, 4, nos da muchas oportunidades. Y Semana Santa también habla de esto, de la oportunidad de parte de Dios por misericordia en aquellos que le hemos dicho no. Inclusive, me imagino, Carlos, que a vos te habrás escuchado esta frase que la gente dice, cuando yo he hecho muchas cosas malas y no me merezco el amor de Dios, no quiero que Dios me vaya a amar. Y Dios nos amó con amor eterno, como dice su palabra, con amor eterno te he amado y he prolongado mi misericordia. Qué hermoso es entender esto. Pero no solamente Pedro le negó, no solamente estuvo Pedro negándole, sino que hubo otros más. ¿Vos sabías eso, Carlos, que hubo otros que lo estuvieron negando? No, esa no la sabía. Ah, ¿no la sabías esa? Si seguimos viendo en Marcos, capítulo 15, es decir, un poco más adelante de lo que estamos leyendo, si vemos Marcos 15, después que Jesús está ante Pilato y le dice, bueno, ¿qué hacemos con este hombre? Este hombre no le vio nada malo. Y los sacerdotes, los escribas, los saduceos, todos ellos estaban complotando a la gente. Como vos decías, muchos judíos iban en ese momento por las Pascuas, estaba repleto de judíos en ese tiempo. Un montón de personas impulsados, siendo guiados por otros, decidieron negar a Jesús. Y estoy seguro que muchas de esas personas que decidieron decirle crucifíquenlo, días antes, semanas antes, meses antes o años antes, fueron los mismos que le acercaron a Jesús a decirle, te necesito, saname, ayúdame, dame la vista, dame el poder caminar, alimentarme. Estoy seguro que muchas de esas personas, antes de decirle crucifíquenlo, fueron los mismos que se acercaron a los pies de Jesús para pedirle un socorro, para pedirle auxilio, para pedirle que sea Él el que les dé. Y de vuelta, ¿cuántas veces nosotros nos hemos acercado a Dios? ¿Cuántas veces vos, que me estás escuchando, que nos estás escuchando en este tiempo con Carlos, te acercaste a Dios? Una necesidad tuya, una necesidad de un familiar, de un amigo, de alguien que necesitaba un milagro. Recibiste ese milagro, recibiste esa palabra, recibiste de parte de Dios lo que buscabas de Él, y cuando ya estabas mejor,
empezaste a alejarte. Te olvidaste de Él. Te alejaste de Él. Lo rechazaste. Le dijiste, todo bien Jesús, gracias por haberme ayudado, nos vemos más adelante. Y es una manera como decirle, crucifíquenle. Es una manera como decirle, yo no te necesito más, no te reconozco más. Pero es interesante que Jesús, mientras iba caminando y escuchando esas personas que le gritaban, lo escupían, le pegaban, a pesar de todo eso, a pesar de todo, Dios llenó el corazón de Jesús y Jesús miró a todas esas personas con los ojos de Dios y tuvo misericordia. Tuvo misericordia. Esa misma misericordia que tuvo Jesús por cada uno de ellos. Aún que tuvo Jesús cuando fue crucificado. Porque ¿te acuerdas lo que Jesús dijo crucificado? Padre, ten compasión de ellos porque no saben lo que hacen. Aún en un momento crucial, Jesús estaba crucificado, Jesús ya estaba, no estaba yendo, ya estaba atravesado sus manos, atravesado sus pies, atravesado el costado. Jesús dijo, Padre, ten misericordia de ellos. Qué tremendo el corazón de Dios. Qué tremendo el corazón de Jesús. Tranquilamente puedo decirle, Padre, cae con fuego, cae con azufre, que este terremoto que va a venir ahora los trague a todos. Pero no, tuvo misericordia. Y hoy día estamos necesitando la misma misericordia. Y esa misma misericordia que Jesús tuvo y que Dios tuvo, la sigue teniendo a nosotros. ¿Por qué? Porque nos sigue amando y nos sigue dando la misma oportunidad. Porque Él no solamente nos amó, sino que nos sigue amando y entregó la vida de Jesús por salvación y sanidad de tu vida. Porque con amor eterno te he amado, por eso prolongué mi misericordia. Qué tremendo pasaje, qué tremenda enseñanza hoy día, en este tiempo de angustia, de incertidumbre. Ahora dentro de un rato, no sé, tengo la tele acá al lado mío y están diciendo de que pronto nuestro presidente va a ampliar la cuarentena. Y hay mucho nerviosismo y hay incertidumbre, pero ¿saben qué? Dios tiene control de todo. Él tiene control de todas las cosas. Y eso es lo interesante de esto. ¿Qué te parece, Carlos? Sí. A mí me parece que es así, y precisamente los judíos, lo que ellos se olvidaron en sus reglamentos y leyes y decretos, se olvidaron de eso, de que Dios tiene todo bajo control. Y en vez de adorar a un Dios de amor, ellos era como un Dios de castigo que tenían. Totalmente. No quiero ser hiriente con lo que voy a decir, pero deja de pegarte látigo, soy malo. Deja de tener tanta bronca contra vos mismo y acercate a Dios. Necesitas de Dios. Todos necesitamos de Él. Nadie puede vivir por sí solo. Pero la gracia y la misericordia de Dios es algo eterno y dice su palabra que su amor cubre multitud de pecados. El amor que Dios tuvo por Carlos, tuvo por mi vida, tuvo por todos nosotros, cubre la cantidad de pecados que yo haya cometido. Y Él nos llama a estar en su presencia, nos llama a volver a Él. Por eso es Semana Santa,
es un tiempo de esperanza. Por eso, a pesar del coronavirus, es un tiempo de esperanza. Por eso, a pesar de no saber por dónde ir, es un tiempo de esperanza y es un tiempo para disfrutar de la misericordia de Dios. Carlos, gracias por compartir esta hora, gracias por estar ahí, gracias por separar este tiempo. Sé que uno cuando está en casa empieza a cambiar las rutinas o trata de acomodarse la rutina para no complicarse mucho, y yo sé que a veces están ahí con Mariano para dar sus comidas y bueno, ustedes separaron una hora de tu tiempo para poder charlar. Me gusta mucho esto, se los extraña, como digo siempre, pero qué lindo es poder aprovechar la distancia y la tecnología para acercarnos a mucha gente que nunca vio la iglesia Nuevo Comienzo, no son de San Justo, hay gente que son de otros lados, uno están viendo gente de otras ciudades, aún están viendo gente de otros países que luego también me comentan, me comparten, y eso es lo lindo de poder aprovechar la tecnología que tenemos y bueno, invitar a todos aquellos que nos quieren seguir escuchando, que estén presentes, que estén atentos a las próximas transmisiones. El mañana sábado, después vamos a ver con las maestras cuándo vamos a estar subiendo, o si va a ser un en vivo, o si va a ser algo grabado, pero va a haber momentos lindos para compartir. Luego vamos a compartirlo por el Facebook y también por el WhatsApp de la iglesia para que estén sabiendo. Lo que sí, próximo domingo, este domingo es a las 10:30 de la mañana, como venimos haciendo siempre. Estos días de semana lo hicimos a esta hora porque hay gente que, gracias a Dios, tiene la posibilidad y el permiso del gobierno para ir a trabajar, así que los bendecimos también, oramos por cada uno de los que están saliendo al trabajo para que Dios los guarde, los proteja, los cuide, pero el domingo es un día especial, es un día hermoso para recordar una vez más la resurrección de Cristo y estamos todos juntos, ¿sí? El próximo domingo a las 10:30 vamos a tener un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza, un tiempo de disfrutar y de compartir juntos y compartir la última meditación de esta serie Tiempos de Esperanza. Pero antes de terminar, hay algo muy importante que decir por aquellos que no han escuchado las transmisiones anteriores, y hay un personaje muy importante que tiene que decirles algo, ¿sí? Porque yo no sé cómo es esto de ser youtuber, decir mi nena que yo soy youtuber porque comparto cosas, pero a ver, les presento, ella es Ana, por si hay gente que no la conoce. Ana, ¿qué hay que decir después? Que le den like, suscríbanse y darle la campanita. Muy bien. Gracias, asistente Anita. Así que ya la escucharon. Cuando subamos estos videos a YouTube, recuerden suscribirse para que les esté llegando y todos los videos que sigamos subiendo y estar aprendiendo y compartiendo. Carlos, gracias nuevamente, te bendigo. Antes de terminar, vamos a orar y luego de orar estamos finalizando. ¿Les parece? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias una vez más por tu infinito amor. Gracias por permitirnos disfrutar una vez más de tu presencia, por permitirnos disfrutar un tiempo más, sabiendo que sos vos el que está en control de todas las cosas. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos gracias por tu misericordia. Esa misericordia que no la podemos entender, pero que cuando estamos con vos la podemos disfrutar. Señor, que este tiempo que la gente está sin consuelo o sin saber hacia dónde ir, sin saber qué hacer, que tu paz les esté cubriendo, que ellos puedan disfrutar de tu misericordia, que sea un tiempo donde se puedan acercar a vos, que sea un tiempo donde se puedan acercar a tu presencia, donde te puedan decir, te necesito de esta esperanza, necesito de tu paz, necesito reencontrarme una vez más con vos. Por eso, Espíritu Santo, te pido que cada vez que hay una oración, te hagas presente a su corazón y que puedan sentir tu paz y puedan sentir que vos estás con ellos respondiendo esa oración. Gracias por todo, seguimos
estando en tu presencia y seguimos acompañando, estando juntos a pesar de la distancia. Seguimos estando unánimes juntos a pesar de que no nos podemos ver. Que pronto sea ese día que nos podamos reunir para abrazarnos, para acompañarnos, darnos un fuerte abrazo y seguir disfrutando juntos de lo que es ser iglesia también. Gracias, Señor, por todo. En tu nombre. Amén. Carlos, fuerte abrazo. Nos vemos. Acá Luis te saluda también a todos. Bendiciones. Chao. Chao. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.